Bendiciones, bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Que la gracia de mi Señor esté con todos ustedes. Hoy traemos un estudio acerca de cómo se materializa la maldad y cómo se materializa la luz. En los libros de los reyes y en los libros de los crónicas, encontramos una serie de acontecimientos en los cuales podemos encontrar cómo es que se materializan estas dos cosas. Debemos de recordar, y para aquellos que son nuevos y que no han escudriñado ni han estudiado las escrituras, debemos de entender que vivimos en dos mundos paralelos. El mundo de las tinieblas, cuyo dios es Satán o Hasatán, y, y el reino de la luz, cuyo dios es el Eterno, el Padre Eterno. Y podamos decir, estos dos acontecimientos de luz y tinieblas están en este mundo. Unos influenciados, la maldad influenciada por Satán, el rey de las tinieblas, y el mundo bueno, el mundo de luz, el mundo de verdad, que es a través de la luz de los santos, de los que buscan a Dios, de los que buscan a servirle, los que buscan temer su nombre. Y en este mundo podemos encontrar que las personas, o a través de las personas, mejor dicho, es donde se materializan estos dos mundos. El mundo de las tinieblas encontramos diferentes potestades o principados. Y estos príncipes o principados o principales influyen en los gobiernos, influyen en líderes, influyen en personas para materializar toda esa maldad que existe en esos espíritus malos. Ellos influencian, ejercen una gran influencia sobre las personas para poder apagar la luz de las personas buenas, por decirlo así. Las personas que buscan a Dios y que buscan el bien, la bondad, la misericordia para con los demás. Y del otro lado encontramos que Dios, a través de las personas buenas, materializa toda su bondad, todo su amor, toda su misericordia y toda su luz a través de las buenas acciones de las personas. Y así van corriendo estos dos mundos de una forma paralela. En la iglesia pasa, o en una congregación pasa exactamente igual. Las personas que buscan la manera de agradar a Dios, que temen a Dios, que buscan que la verdad de la palabra, de las escrituras, sean las que imperen dentro de la congregación, para que la luz de Dios sea la que reine en la congregación. Pero Satán buscará influir en personas aún cristianas
para tratar de apagar a estas personas. Y, y por eso el Señor puso el ejemplo del trigo y la cizaña. Y dijo, y tienen que crecer estas dos plantas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Tienen que crecer. Entonces, siempre la cizaña va a tratar de crecer tanto en número como en altitud más que el trigo. Siempre. Y el trigo, que es la buena semilla, va a tratar de crecer en mayor cantidad y en mayor altura que la cizaña, que es la semilla mala. Pero está en las personas, en los congregantes, ¿qué es lo que se decide? ¿Qué es lo que queremos que crezca más? ¿La buena semilla o la mala semilla? Me explico. Porque hay dos influencias, la influencia del bien y la influencia del mal. La influencia de la luz y la influencia de las tinieblas. Me explico. Pero está en tanto en los congregantes como en el líder o en los líderes de la congregación. ¿Qué es lo que va a crecer más? Me explico. Entonces, vivimos en un tiempo donde la apostasía ha crecido de tal manera en las congregaciones porque así se permitió. Se permitió que los que predicaban sana doctrina y los apartando porque estorbaban, o sea, porque llegó a tal liberación en las congregaciones que a lo bueno le llamaron malo y a lo malo llamaron bueno. Que porque son otros tiempos, que porque la iglesia tiene que modernizarse, que porque tenemos que ser una iglesia contemporánea, que tenemos que, para poder traer a la gente, pues necesitamos darle lo que a la gente le gusta. Y encontramos un sinfín de cosas. Satanás empezó a manipular la sana palabra, empezó a manipular la sana administración de la alabanza y empezó a influenciar en la sana doctrina, en las sanas predicaciones, porque esto no le convenía a las tinieblas. El punto es de que los que intentaban detener esa influencia de Satán, los líderes progresistas contemporáneos empezaron a escalar a puestos importantes de tal manera a que de esos puestos importantes empezara a ejercer una presión hacia abajo, hacia las personas que buscaban la sana doctrina, o quienes predicaban la sana doctrina, o que enseñaban sana doctrina. ¿Por qué? Porque era más importante atraer gente para mejores ofrendas y mejores diezmos, que el evangelio se volvió light, absolutamente light. Totalmente esa leche espiritual la diluyeron de tal grado que era más agua que leche espiritual.
Pero no estamos hablando de una agua pura, un agua sana. No, era agua contaminada. Entonces, a través de las Sagradas Escrituras podemos encontrar, y más principalmente, en los libros de los reyes, en los dos libros de reyes y en los dos libros de crónicas. Si usted lo lee, podrá encontrar que cada vez que subía un nuevo rey, decían, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando se hace una reseña de su reinado, ya sea de un capítulo, dos capítulos o unos cuantos versículos, podemos encontrar que en las reseñas de cada rey se narra, o se menciona, perdón, si hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, Dios de los ejércitos, o si hizo lo malo ante los ojos de Dios de los ejércitos. Dentro de estos dos mundos, tanto en el mundo de las tinieblas, como decía yo ahorita, hay principados y hay potestades, lo menciona el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre y en Efesios, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero en el mundo de la luz, en el reino de la luz de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, también encontramos principados, arcángeles, Gabriel, Miguel, que son los que más se mencionan, o los que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Entonces, y estos principados tratan de influir en las personas para el bien, que se lleve a cabo la verdad de Dios. Por eso, y lo vemos a través de las edades, a través de los siglos, que por ejemplo cuando el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo, con toda su influencia y con todo su poder, influenciado por estos huéspedes malignas, destruyen el templo, queman la ciudad. Satanás siempre a través de las edades ha tratado de borrar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, donde es invocado, utilizando imperios, utilizando reyes, utilizando gobernantes, líderes, porque no más quiere perseverar su reino de tinieblas en este mundo. Y Dios Todopoderoso busca la manera de que quede eliminada todo rastro del enemigo. Como cuando le dijo Dios a Saúl, ve y mata al anatema y no dejes nada del anatema. O sea, arrásalo todo por completo. Que no quede nada. Y Saúl no obedeció, al contrario, Saúl perdonó lo mejor de las ovejas, de las cabras y de todo, o sea, cuando esa no fue la orden. Y esto lo podemos traducir, ¿verdad?, al tiempo actual, o sea, dentro de la congregación no debe haber ningún rastro de tinieblas dentro de la congregación. Como asimismo Satanás busca
influir en las personas para que no haya un rastro de sana doctrina, de sana alabanza dentro de la congregación. Y están estos dos poderes enfrentados. Pero estos dos poderes enfrentados solo se materializarán de acuerdo a lo que la gente permita. ¿Me explico? Ellos buscarán influenciar, tanto de un reino como del otro. Por eso el Señor desde tiempos antiguos viene anunciando: he puesto delante de ustedes el camino está delante de ustedes el camino de la maldad y el camino del bien. Escojan ustedes. Desde tiempos antiguos. Desde los tiempos de Moisés. Y cada uno de ellos trae su propia recompensa. Y se ha puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Las personas que influyen en el bien y en la luz de las Sagradas Escrituras influyen como una lámpara en medio de la congregación para que se materialicen las bendiciones, las buenas obras de nuestro Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Se materializa a través de las personas de buen corazón, de buenos sentimientos, personas nobles que buscan agradar a Dios y que buscan influir para que esta bondad prevalezca dentro de la congregación. Pero también encontramos que Satanás busca materializar toda su maldad, influyendo en malos cristianos, malos líderes, y empieza a influir. Por eso, uno de los espíritus que Dios nos otorga es el espíritu de discernimiento. Una iglesia sin espíritu de discernimiento no va a poder discernir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. ¿Me explico? Recordemos que el apóstol Pablo lo dijo de una manera muy enfática. Aún Satanás se viste como ángel de luz para engañar. ¿Me explico? Porque Satanás dice que va a engañar, si fuere posible, como se dice en las escrituras, en el libro de Daniel, y nos lo dicen en otras partes de las escrituras, aún a los escogidos, y lo dijo el Señor también. Dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Los va a vencer. Como dice ahí en Daniel, dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Cómo? En esta guerra de luz y tinieblas, que se materializan, y por eso vienen las persecuciones contra cristianos, vienen las persecuciones, y no estamos hablando de persecuciones del gobierno o de líderes municipales, no, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Si se va a entrar un nuevo se va a entrar un nuevo sistema a la organización X, evangélica o religiosa. Y quienes disciernen dicen, esto no está bien.
Bueno, viene el peso desde arriba, decir, oye, aquí está un cristianito, un de esos, de la vieja guardia, esos que disciernen, que dicen que esto no está bien. Hay que ya no darle participación, ya no hay que empezarle a quitarle ciertos cargos, hay que tratar de menguarlo, porque tiene que entrar este nuevo sistema. Es como cuando entró el G12 a las organizaciones evangélicas. Muchos cristianos, muchos evangelistas, muchos predicadores dijeron, esto no está bien. Pero empezó la influencia a que entrara el G12. Y son cosas, bueno, no voy a hablar ahorita del G12, pero son cosas tremendas, diabólicas, satánicas. Y entró. Y muchas organizaciones aceptaron el G12. Y por eso está la iglesia como está. Fueron engañados. Esto ya hace más de una década. Por eso es bien importante el espíritu de discernimiento dentro de la congregación. Es bien importante. Y que los que tienen buen discernimiento, que se apegan a las sagradas escrituras, que se apegan a la sana doctrina, sean escuchados. ¿Se imagina cuando el apóstol Pablo salió a esa muchacha? Estos hombres son varones de Dios que les traen las buenas nuevas. Hombre, cualquiera diría, ah, qué muchacha, ¿no? Pues bravo, nos está de nuestro lado. Pero Pablo, teniendo espíritu de discernimiento, detectó, aquí hay un mal espíritu. Hace años, cuando apenas empezaba lo del G12, me dijeron, oye, es que en tal iglesia hay una muchacha que trae espíritu de profecía. Ok, está bien. Y empezó a ese rumor a hacerse más y más grande, de modo que esa muchacha ya andaba en boca de muchas iglesias. Oye, que una muchacha que profetiza y que dice cosas que bien van a venir. Órale, pues. Y, y un día me dijo un muchacho, oiga hermano Alejandro, ¿ya fue a ver a la muchacha que profetiza? Dije, no he ido, no he tenido la oportunidad. Le digo, ¿usted ya fue? Le pregunté al hermano, me dijo, sí, ya fui a ver, no, tremendo, no hombre. No, hombre, se siente la presencia de Dios y que esto y que el otro. Y le digo, pero ¿cómo está el asunto? A ver, platíqueme detalladamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo es que esta muchacha trae ese espíritu de profecía? Dice, no, dice, cuando empieza el servicio y ella empieza como a hablar en lenguas y no, pues la toman y la sientan enfrente y le dan el micrófono. Ok, ¿y qué es lo que dice? No, que Cristo viene, que ya son los últimos tiempos. Dije, oiga, pero pues es lo que dice en la Biblia, ¿no? Nomás está repitiendo lo que dice la Biblia. No, que es un espíritu de profecía. Le dije, pues no. Digo, para mí no es un espíritu de profecía porque pues eso ya está en las escrituras. Solamente está repitiendo lo que dicen las escrituras. No, hermano, pero que se sienta que el espíritu de profecía. Le digo, bueno, ¿y qué más dice? Y no, que Cristo viene pronto y que vienen las nubes y que levantará a su pueblo. Dije, pero es que eso está en las escrituras. O sea, no está diciendo algo nuevo. O sea, no está diciendo nada. Solamente está repitiendo lo que dicen las escrituras. Eso no es el espíritu de profecía. O sea que si yo me paro enfrente y digo, Cristo viene, ya traigo espíritu de profecía. No, eso no es espíritu de profecía. Solamente estoy repitiendo lo que dicen las escrituras. No es que yo sea un profeta
o que yo sea un ungido de Dios y que Dios habla a través de mí. No, no es cierto. ¿Me explico? Entonces, el muchacho como que comprendió las cosas y se quedó así pensando y meditando. Me dijo, no, pero es que se siente ahí la presencia de Dios. Le dije, bueno, una cosa es de que la iglesia entre en adoración y otra cosa es que la presencia de ese espíritu permita que haya ese tipo de manifestación. Entonces me dice, y luego se queda pensando, me dice, no, no, pero es que mire, hermano. Le dije, ok, bro, mire, está bien. Le digo, pues qué bueno que usted ya fue. Le dije, pero yo voy a ir a ver a esa muchacha. No, que en tal parte, en tal día va a estar en tal parte y que ya se la quieren llevar para los Estados Unidos y que otros se lo quieren llevar para otro estado, que para que allá también profetice. Dije, pero es que no está profetizando, solamente está repitiendo lo que dice las escrituras. No, hermano, que es un espíritu de profecía. Le dije, bueno, para mí no. Le dije, para mí no, le digo, solamente está repitiendo las escrituras. Pero está bien, digo, yo respeto su opinión. Y resulta que la muchacha se la llevaron y causó, bueno, unos problemas allá para donde los llevaron, allá para el centro de Coahuila, allá para la laguna. Iglesias se dividieron. Hubo, bueno, una infinidad de problemas, hasta donde yo supe. Entonces, no era un espíritu bueno lo que traía la muchacha. Me explico. Pero muchas veces las personas no tienen ese espíritu de discernimiento. Es como a veces que está el servicio y alguien va y toma el micrófono. Dios me acaba de revelar y... No, dice la escritura que el espíritu de profecía esté sujeto a los profetas. Así dice la escritura. Y que hablen dos o a lo más tres. Dice, y los demás juzguen si es realmente la voz de Dios o es la voz del enemigo. Pero no existe eso. Si nos apegamos a lo que dice la escritura, dice, los demás juzguen, no dice, y los demás tienen que acatar y tienen que obedecer, no. Dice, los demás juzguen. ¿Me explico? Así sea la persona que más ayuna, así sea la persona que más trabaja y que más se mueve no. Satanás se viste de ángel de luz. Tengamos mucho cuidado. Por eso dijo el apóstol Pablo. Los demás juzguen si realmente la revelación o lo que se está diciendo o lo que se va a acordar o lo que se va a o lo que va a entrar es de Dios o no es de Dios. No se tiene que tomar a la ligera. Así sea el obispo presidente y que tiene quién sabe qué tantos cargos y doctorados en teología y licenciaturas. No. Si no es de acuerdo a las sanas doctrinas de nuestro Señor y de las sagradas escrituras, no se debe permitir. Yo no estoy en contra de los sistemas, son los sistemas los que están en contra de las sagradas escrituras. Pero no existe un filtros, no existe el demás juzguen si es de Dios o no es de Dios. Solamente se acatan las órdenes de arriba. Entonces, vamos a ver acerca de, vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a ver aquí en el primer libro de Reyes,
capítulo 16, versículo 29. Repito, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar, dice en el nombre del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es como les decía ahorita, o sea, cada vez que un nuevo rey tomaba el lugar en el trono, ya sea en el reino de Judá o en el reino de Israel, porque debemos recordar que Dios separó las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La separó. De un solo reino, Dios las dividió y se hicieron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. En el reino de Israel la capital era Samaria y en el reino de Judá la capital era Jerusalén. Bien, o sea, para aclarar esto, ¿verdad? Por eso en los libros de Reyes encuentra usted que reinó en Samaria o que reinó en Jerusalén. ¿Sí me explico? Cuando usted lea los libros de los Reyes, va a encontrar estas reseñas, ¿verdad? Dice, 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Jehiel de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, cuando hay un mal líder, se empieza a manifestar las tinieblas, pero también se manifiesta la ira de Dios. Son dos cosas contrarias, miren. El reino es, ¿cómo lo podemos decir? Las cosas están así. Cuando alguien empieza, un líder, el líder de la congregación, ya sea el pastor, el ministro, etcétera, empieza a andar en malos, no conforme a las sagradas escrituras, sino que empieza a hacer atropellos en la iglesia, empieza a imponer autoridad, ¿sí? A capricho de tal líder se manifiesta la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está influenciado por tinieblas. Pero cuando hay un buen líder que manifiesta la bondad, la misericordia, la tolerancia, el exhortar con buen corazón, el deseo de que la gente se convierta a Dios, se empieza a manifestar la bondad de Dios y empieza a manifestarse la luz y empieza a manifestarse la gloria de Dios en el templo y empieza a manifestarse la gracia de Dios por causa de esa lámpara. Entonces, Él es el conducto, o las personas que buscan a Dios, que temen a Dios y que buscan las sagradas escrituras son conductos por los cuales se manifiesta o se materializa toda la bondad de Dios, la misericordia de Dios, los favores de Dios, el poder de Dios. ¿Me explico? Pero cuando hay un mal líder, ¿sí? Y lo encontramos en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas, que cuando el
el rey actuaba mal, imponía su autoridad, no conforme a la voluntad de Dios, sino a capricho de él, como una tiranía, se empezaba a desviar el corazón del pueblo a cosas que a Dios no le agradan, se empieza a materializar la ira de Dios. Sequías, invasión de otros ejércitos, empieza a haber hambruna, empieza a escasear el agua, que se manifiesta la maldición. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender estas cosas, y más los que son líderes o los que predican las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque o se va a materializar las tinieblas o se va a materializar la luz. Por eso dice ahí en Crónicas, ¿verdad? Miren, vamos a leerlo. Ahorita nos regresamos aquí donde nos quedamos. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder a favor de los que tienen un corazón bueno para con él. ¿Sí me explico? Sí se entiende lo que dice las Escrituras. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar o para manifestar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sí? Entonces, y el poder se materializa en milagros, en sanidades, en hechos poderosos, por esto mismo. Pero también se puede materializar la ira de Dios, la maldición de Dios, cuando se desvía de la luz de las Escrituras. Porque la palabra es luz, es lámpara. Y si quitamos la lámpara de las Sagradas Escrituras, ¿qué queda? Si la apagamos o si la tapamos ahí con doctrinas que no están en las Escrituras, cuando tapamos esa luz con costumbres del mundo, cuando tapamos esa luz, ¿qué pasa si usted tapa un foco? La luz va a ser muy tenue, casi oscuras. O como por ejemplo, la luz, las lámparas antiguas que eran de aceite o de petróleo, ¿qué pasa si las tapaban? Se acaba el oxígeno, que es parte del combustible del, de la lámpara. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir apagando, apagando, apagando hasta que se termina de apagar y queda el cuarto o la casa oscura. Dijo el Señor, una lámpara no se puede poner debajo. Se tiene que poner en lo alto para que alumbre a todos. Entonces, ¿qué es lo que si las Escrituras es la luz, la sana doctrina es la luz, entonces ¿dónde debe de estar? Mero arriba, prioridad. Prioridad las sagradas Escrituras en la congregación. Prioridad número 1.
Sagradas Escrituras, caminar conforme a las Sagradas Escrituras, caminar conforme a la sana doctrina. ¿Sí me explico? Para que se pueda materializar, como acabamos de leer, el poder de Dios. Entonces vamos a regresarnos nuevamente a Primera de Reyes, donde estábamos ahorita con Acab. Y entonces Acab quitó la adoración solo a Dios, hizo trompezar al pueblo a que adoraran a Baal. Y la imagen de Acera desvió al pueblo. Y no solamente eso, sino que se casó con Jezabel. Y siendo esta una mujer impía, desvió el corazón de Acab. ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? Salomón tomó mujeres de las hijas de los pueblos y desviaron su corazón. ¿Qué pasa cuando el líder o el ministro o el pastor se asocia con gente que no teme a Dios? Lo van a desviar. Vamos a leer ahí en Primera Reyes 19:1 dice, Acab dijo a Jezabel, la, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Acá Elías trataba de derrumbar las tinieblas, matando a los sacerdotes de Baal, a los líderes que aman más al mundo, que aman más la Navidad, que aman más las fiestas paganas del mundo, que tratan de meter el mundo en la congregación. Y él y Elías trata de acabar con ese imperio de mal, matando a estos sacerdotes. Pero Jezabel se enoja y le manda a decir, ¿verdad? Dijo, así me hagan los dioses de hoy me añada si yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Al ver Elías el peligro, huye. Y así pasa. Como decía ahorita, si alguien trata de enseñar sana doctrina, sin importar las órdenes que vengan de arriba, dice, no, es que las sagradas escrituras están por encima de ante quien sea y de quien sea, lo van a tratar de quitar. Porque la organización es un ente, es una entidad. Discúlpeme si usted no lo ha visto así, pero es lo que es. Es una entidad, es un ente. Quien está arriba tiene que ver por porque la organización tenga poder, tenga influencia, y quienes están en ella tienen que hacer exactamente lo mismo, engrandecer a la organización,
no a las Sagradas Escrituras. Discúlpenme, pero como les decía ahorita, yo no estoy en contra de los sistemas. Son los sistemas los que están en contra de las Sagradas Escrituras. Discúlpenme, pero así es. Así lo dice la Escritura. O somos luz y andamos en luz y caminamos en luz, o porque no podemos tener un pie en luz y un pie en las tinieblas. O somos luz o somos tinieblas. Y Jezabel tenía más autoridad sobre en el reino, sobre y tenía más autoridad que Acab, que era el rey. Y Jezabel influyó tanto en el reinado. Y no solamente esto, mire, si usted lee los libros de los reyes y los libros de crónicas, se va a dar cuenta de las atrocidades que se hacían. ¿Por qué cree que llegó la ira de Dios sobre Jerusalén y sobre Israel y sobre Judá? Por eso cuando a Esteban lo apedrean, porque les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes y el Señor les dice cuando haces el lamento sobre Jerusalén, 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 que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise cobijarte? ¿Cómo? A través de los buenos profetas, aquellos que hablaban palabra de Dios. ¿No se enfrentó Jeremías a esta situación? Cuando le dijo, todos los que se queden en Judá serán salvos, pero los que se vayan a Egipto van a morir. No, este profeta que no nos gusta, tenemos que salvar nuestra vida. Jeremías les decía, quédense. ¿Y qué decían los falsos profetas? No, es que Dios nos reveló que tenemos que irnos a Egipto. Pues todos los que se fueron para Egipto, todos los que obedecieron a los falsos profetas, murieron. Porque hasta allá llegó Nabucodonosor. Lea el libro de Jeremías. Y es lo que se enfrentan los predicadores de la sana doctrina contra el sistema. Discúlpeme, pero así es. Porque solamente hay dos reinos en este mundo. La luz, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Solamente hay dos. No importa qué organización evangélica o religiosa sea, no me interesa. Solamente hay dos, luz y tinieblas, nada más en este mundo. Y cada uno de estos reinos va a tratar de influir en la organización y en las congregaciones, en las iglesias. Y una vez estaba en un debate con un teólogo que decía que era teólogo y que tenía doctorados y que tenía... Estábamos en un debate. Y dije, porque él defendía la teología. Yo le decía, no, la teología es helenista. Está basada en conceptos griegos, no conceptos hebreos, que es como se escribió las escrituras del Antiguo Testamento, y Mateo y Primera y Segunda de Pedro se escribieron en hebreo.
Lo demás se escribió en griego. Y yo le decía, y estábamos en este debate y le digo, bueno, ok, vamos le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿la teología es la base para conocer a Dios? Me dice, sí, ok. Entonces, ¿la teología es la base para tener la verdad? Me dijo, sí, ok. Ahora le pregunto, si la teología es la base para conocer a Dios y para tener el conocimiento de la verdad, dígame usted, porque hay teólogos trinitarios, hay teólogos de testigos de Jehová, hay teólogos católicos, hay teólogos unicitarios, hay teólogos de la religión y dominación que usted me quiera llamar. Si esa, la teología, es la base para conocer a Dios y conocer la verdad, ¿por qué están tan divididos? No me contestó nada. Y luego le digo, ok, ¿por qué no me contesta? Se desconectó. Es que es fácil derrumbar argumentos. Solamente hay que conocer las Sagradas Escrituras y conocer lo que hay detrás. Si 2 más 2 es igual a 4 en cualquier país que a usted vaya, 2 más 2 es 4. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y esto lo enseñan en cualquier universidad de cualquier país. El teorema de Pitágoras, las fórmulas para calcular la velocidad, la distancia, todo se enseña, todo está unificado. ¿Por qué las Sagradas Escrituras no pueden? No podemos estar unidos porque anteponemos primero otras cosas. ¿Acaso el mundo será más sabio que Dios? ¿No dijo el apóstol Pablo? O sea, que seamos todos del mismo sentir y un mismo pensar. Primera Reyes, capítulo 21. Miren, si las escrituras dicen, voy a hacer otro paréntesis. Miren, si las escrituras dicen, no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo. Antes me molestaba, ahorita ya digo, ya, o sea, ya no se puede. Ya lo publiqué tantas veces y la gente no entiende. Y aún personas que se dice ser estudiosos, publicando la imagen de un personaje con barba y pelo largo y ojos verdes. Jesús te dice, hoy es el día de tu bendición. Por favor. El mandamiento dice, no te harás imagen. ¿Por qué ponen la imagen de una persona, un ser humano de carne y hueso, diciendo, Jesús te dice hoy? Y personas que dicen ser estudiadas y que estudian las Sagradas Escrituras. Porque ha llegado a ese grado la ceguera espiritual. ¿Es Jesús o Cristo o Yahshua un ser de carne y hueso? ¿No está en el trono? ¿O usted lo miró con sus propios ojos cuando andaba aquí para decir, esa imagen es de Jesús? ¿Usted lo miró con sus propios ojos? ¿Que es así? ¿Verdad que no? Aún usted ni nacía. ¿Y qué le hace pensar que ese personaje de esa imagen es Cristo, o Jesús o Yahshua? Porque hemos llegado a esa ceguera espiritual.
A veces personas que se dicen ser estudiosas de las escrituras publicando. Dios te dice hoy, yo hoy te voy a proteger. Yo le pregunto, ¿acaso Dios le habló anoche? Y le dijo, porque están como Walter Mercado, esto se avienta al aire. Es como los horóscopos. Hoy es tu día. Usted lea los horóscopos y en todos, Génesis, Piscis, Leo, etcétera, todos dicen, este día va a ser de, por favor. Porque hemos llegado a ese grado de ignorancia y de ceguera espiritual. Y lo miro diario, diario en Facebook. Si usted publica, Dios te dice hoy, oye, espérate, ¿Dios te lo reveló? ¿Y para quién? Porque si es una revelación de Dios, debe decir nombre de la persona. Esto es un espíritu de profecía. Lo otro es un espíritu de adivinación, de horóscopos, espíritu de horóscopos. De idolatría, hechicería, que hay que acabar con eso. Quítelo de su Facebook, todo ese mugrero. Primer Reyes 21, discúlpenme, pero lo que es sagrado, y lo que es luz es luz. Y si alguien me quiere eliminar, elimíneme, pero no elimine las sagradas escrituras. No las elimine de su vida. No elimine la luz, porque aparecerán las tinieblas en su vida. Y se manifestarán, se materializará la ira de Dios en su vida. A- Repito, Primera de Reyes, capítulo 21. Primera Reyes 21 dice en el nombre del Señor, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pagaré, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot, por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Lo que les decía ahorita, cuando de arriba vienen hacia abajo el poder y cómo se canaliza. ¿Sí me explico? Hacia lo justo o hacia lo injusto. ¿Cómo se canaliza lo que viene
de la influencia de arriba. Nuevamente. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. ¿Sí? O sea, la reina toma esta estrategia de manipular a los ancianos y a los principales en nombre de su esposo, Acab, rey de Israel. Y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, con Nabot, perdón. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. Fíjense la astucia. Como que algo sagrado, algo bueno. Vamos a ayunar para que Dios quite a esos que predican sana doctrina, porque molestan. Y las cartas que escribió decían así nuevamente: proclamad ayuno. Fíjese. Y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Este hombre ha hablado en contra de la organización y en contra del pastor. Es que anda predicando sana doctrina, que no debemos de andar en navidades ni en fiestas de Halloween, ni en fiestas de San Valentín, ni en el día del party, que el día de la madre. Este hombre es tremendo contra nuestras costumbres. Gloria al Señor. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y proclamaron ayuno para aparentar, ya saben, que están buscando a Dios, que están buscando lo que es justo. ¿No dice así la escritura? ¿Para qué ayunáis? Para contiendas y debates, ¿no dice así la escritura? ¿Para qué ayunáis? Y los de su ciudad, los ancianos los principales que moraban en su ciudad, hicieron conforme les mandó, como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot, Nabot, has blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Una gran injusticia. Donde se derramó sangre inocente. Pero a veces se cometen cosas más tremendas. Dice: quien desprecia a su hermano es culpable, ¿sí?, ante el concilio. Porque muchas veces influye más el amiguismo, el compadrazgo. Hay que quitarlo porque pues tenemos que este hermano, porque nos gusta más como predica, porque le pone más sabor a los tacos, y a ese que predica mucho sana doctrina, como que ese no,
Como que hay que decirle, hay que juntarnos y decirle al pastor, pastor, que este no nos hable de sana doctrina. Nos gusta que nos hablen de prosperidad y que Dios te va a bendecir con casa, con carro y que vas a tener un gran empleo y que Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Ah, ese tipo de predicaciones, ¿cómo gustan? ¿Cómo gustan? ¿No son así los horóscopos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Hermanos, perdón, capítulo 2, versículo 7, primera de Juan. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así dice. El que dice que está en luz, lo dice, pero sus hechos son diferentes. Por eso dijo el Señor, el árbol se conoce por su fruto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay trompiezo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es lo que yo les decía desde el principio de este video. Siempre va a tratar de materializarse las tinieblas y siempre va a tratar de materializarse la luz. Y nosotros somos el conducto por el cual se van a materializar las bendiciones y el poder de Dios y la gracia de Dios, o nosotros somos el conducto para que se manifiesten las tinieblas, la injusticia, la perversidad. ¿No lo dice así Santiago? Miren, vamos a rezarnos Santiago, vamos a leerlo. Santiago 3:13. Nuevamente, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, es que yo quiero ese puesto, o ese puesto debería de habérmelo dado a mí, es que ese puesto se lo deberían de haber dado mejor a... Son celos. Porque hay un pleito por el poder, hay un pleito por el liderazgo, hay un celo. Que no están conformes. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no se jacten, no se alegren, ni mienten contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Se materializó. ¿Cómo? A través de los celos espirituales o celos en el liderazgo. ¿Sí? Se materializó a través de los celos. Y empieza el pleito, el contender unos contra otros. Se empieza a dividir la iglesia. ¿Por qué? Por los puestos.
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Se materializaron a través de las obras. Ahora bien, fíjese lo que dice el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, se materializa en buenas obras. Lo estamos entendiendo, como nosotros permitimos que se materialicen las tinieblas o nosotros permitimos que se materialice la luz. Regresémonos a 1 de Juan. Nos quedamos en el 11. 1 de Juan 2:11. Nos regresamos. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, se materializaron las tinieblas. ¿Cómo? Al aborrecer, al odiar. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, ya tiene una venda que le ha cegado. ¿Cuál es esa venda? El aborrecer. Les escribo a ustedes, hijitos, 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. 15. No ames al mundo, porque el mundo se va a materializar en su vida, se va a materializar en su congregación, se va a materializar en su iglesia. Y el mundo hay nada más maldición, tinieblas. Porque el mundo está gobernado por el espíritu de tinieblas. Dijo el apóstol Pablo, el mundo entero está bajo el control del maligno. Y si usted mete ese mundo en la congregación, está metiendo las tinieblas y le está abriendo las puertas a Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. Es una cadena. Porque todo lo que hay en el mundo, las costumbres, el paganismo, la idolatría, el adorar imágenes, el adorar artistas. Sí, hay cristianos que como adoran a sus artistas favoritos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces, discúlpeme que se haya alargado y este video, pero nuevamente, haciendo un resumen, solamente hay dos mundos. El mundo de tinieblas, cuyo príncipe es Satanás, y el mundo de luz, cuyo rey es el Dios eterno. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en lo santo y en lo puro. O somos luz o somos tinieblas. Así de sencillo. Por eso dice que seamos imitadores de Dios. Y en Dios no hay variación. Si tenemos que buscar la manera de parecernos al Padre, tenemos que ser igual, sin variación. O somos del mundo o somos de la luz. No podemos tener un pie
en el camino ancho y otro pie en el camino angosto. Dijo el Señor, quien toma el arado y voltea hacia atrás, no es digno de mí. Si volteas al mundo, porque aún amas al mundo, ya te perdiste. Te vas a ir chueco. ¿Me explico? Entonces, está en nosotros que se materialicen la grandeza de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, tanto en nuestra vida como en nuestra familia, como en la congregación, como en la iglesia. Pero también somos nosotros el puente para que se materialicen las tinieblas, las obras perversas, las obras del maligno. Está en nosotros. Nosotros somos el puente, el medio. ¿Qué queremos que se manifieste en nuestra vida? ¿Qué queremos que se manifieste en nuestra familia? ¿Qué queremos que se manifieste en nuestra congregación, en nuestra iglesia? ¿Qué queremos? Porque lo que dice, las decisiones y las acciones que tomemos tendrán una consecuencia. Y esa consecuencia es que se va a materializar. ¿Me explico? Que el Señor me los bendiga y vamos a hacer una pequeña oración. Y discúlpame que se haya alargado un poquito esto, pero era necesario. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor porque tu palabra es clara, es precisa. Y tú has marcado el camino a la humanidad, a tu iglesia, a tu pueblo. Que debemos de andar en luz para que se pueda materializar toda tu bondad, toda tu misericordia, todo tu poder, todos tus favores, tanto en nuestras vidas como en nuestras familias, como en nuestros hogares, como en nuestras congregaciones. Señor, ayúdanos a discernir y a tomar decisiones valientes, Señor. El de defender la sana doctrina, el de defender valientemente las sagradas escrituras, tal cual están escritas, para que no adulteremos la leche espiritual, el alimento espiritual. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que se materialicen a través de nosotros, Señor, las buenas obras, las buenas acciones. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de todas esas cosas, Señor, que impiden, Señor, que tu luz se materialice a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y usted quiere que nosotros seamos buenos también, Señor. Pero también, Señor, que usted aborrece la maldad y que también nosotros debemos de aborrecer la maldad para andar en tus caminos y en tus preceptos, que son justos, que son veredas derechas que nos llevan a la vida, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, por este estudio. Y te pido, Señor, por aquellos que la van a escuchar, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que sea, Señor, en sus vidas también de bendición. Y que tomen decisiones valientes, Señor. Aunque el mundo nos aborrezca, como también han aborrecido a tus santos profetas y han aborrecido a aquellos, Señor, que procuran, Señor, imponer la luz de tu verdad, Señor, y que sufren y que han sufrido a través de las edades y a través de los siglos, Señor, aquellos que aman tu verdad, Señor. Sabemos que hay un mundo, Señor, que está lleno de tinieblas, Señor, y que el príncipe de esas tinieblas, Señor, trata de opacar tu luz.
Gracias, Señor, porque tu luz es eterna, es poderosa y está en nosotros, Señor, que se materialice. Gracias, Señor. Bendito eres por toda la eternidad. Gracias, Señor. Bendito eres. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendícenos, Señor. Y bendice a aquellos que escuchan este audio video, Señor. Bendícelos, Señor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y llegamos al final de este video. Muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente, pero de que a veces hay que tomar decisiones valientes, hay que tomarlas. Que a veces molestan ciertas cosas porque también se molestaban los profetas de mirar al pueblo cómo se descarriaba. Y no es más que celo de Dios. Si usted tiene celo de Dios, me va a entender. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.